Y como siempre lo presentamos a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contentos de tenerte nuevamente aquí en la radio municipal. Y bueno, uno de los primeros temas, bueno, vamos a entrar dentro del panorama global que ofrece todas las semanas el observatorio, pero el tema principal que para comentarle a los oyentes, ¿no? El tema de Julian Assange, ¿no? De la noticia que bueno, se conoció en los últimos días. Sí, en el día de ayer, más concretamente, es una noticia de último momento que ha recorrido bastantes portales, que es la liberación de Julian Assange. Es un fundador de una organización que se llama Wikileaks, que básicamente consiste en toda una política vinculada a la difusión y divulgación de información y documentos relevantes para establecer la verdad de muchas políticas que se llevan adelante tanto gobiernos como empresas a nivel internacional. Es considerado una de las personas más relevantes en lo que hace a la libertad de información y la libertad de expresión. Assange estaba preso en el Reino Unido, Claro. producto de una serie de causas que pesaban en su contra, de dudosa legalidad, pero básicamente lo que se buscaba era mantenerlo encerrado porque, entre otras de las cosas que expresó y que dio a conocer Julian Assange, son, por ejemplo, cómo el ejército norteamericano llevaba adelante prácticas de lesa humanidad en su intervención, por ejemplo, en la guerra en Irak, pero también luego las filtraciones de Wikileaks se dieron a conocer en términos más generales respecto de un conjunto de cables que el Departamento de Estado, que sería como la Cancillería de Estados Unidos o el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevaba adelante con todas sus embajadas, y allí se relataban las conductas que tenían los miembros de las embajadas de Estados Unidos en distintos países del mundo con los gobiernos de cada uno de esos países, con los empresarios de cada uno de sus países, y se veía ahí cómo era un poco la trama oculta atrás de el poder del gobierno norteamericano, dando a conocer en muchos casos situaciones de ilícitos y aparte situaciones de connivencia política. Por esa razón se lo persiguió y estaba preso. Él tenía, antes de estar preso, un asilo político en la embajada ecuatoriana Sí. en el Reino Unido durante la presidencia de Rafael Correa, pero cuando cambia el gobierno en Ecuador con Lenín Moreno entrega a Julian Assange y estaba bajo bajo el régimen dictado por el Tribunal Superior de Londres. Bueno, ahora obtuvo una libertad bajo fianza tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos que le va a permitir declararse culpable de un cargo del que se lo acusaba y quedar libre. Aparentemente se desplazaría a Australia en estos tiempos. Pero bueno, es muy relevante porque se había activado Claro. toda una campaña internacional por la liberación de Assange y por lo que significaba en términos de poder acceder a la información que muchas veces no se oculta por parte de las empresas y los gobiernos. Así es, por eso era la noticia que queríamos comenzar en Claro. esta mañana. Pero hablando del panorama global, ¿no? Y nos vamos al observatorio, acerca bueno, de la noticia de la gira de Vladimir Putin por Corea del Norte, qué significa también, ¿no? Para la situación política internacional Ujú. que se vive sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta a Rusia como uno de los principales países después de lo que significa, ¿no? El enfrentamiento con Ucrania y poder acercarse a Corea del Norte. Bueno, efectivamente nosotros venimos conversando ya en casi todas las últimas columnas. Quizás uno por estar en Argentina no lo vemos tan de cerca, a pesar de que el presidente Milei ha buscado involucrar al país en el conflicto que se sostiene entre, por un lado, Rusia y por otro lado, Ucrania y sus aliados en la OTAN, pero es el conflicto que hoy vertebra gran parte de la política internacional y por eso es relevante y saliente esta visita que lleva adelante Putin a Corea del Norte. Corea del Norte, un país que tiene un régimen socialista, independiente, bastante aislado de el mainstream de la opinión pública
y que bueno, es caricaturizado y caracterizado Claro. como algo raro, ¿no? O Sí. sea, en general uno ve al líder coreano, Kim Jong-un, digamos, se lo caracteriza de manera a veces jocosa, a veces como si fuera un loco, peligroso y demás. La realidad es que es un país independiente, que se da sus propias reglas, y la importancia que tiene el vínculo con Rusia tiene que ver con cómo se van conformando estos bloques a nivel internacional y el recrudecimiento de las acciones bélicas. En el mismo fin de semana, donde se conoció esta gira de Putin por Corea del Norte, recrudecieron los esfuerzos bélicos, tanto de Ucrania como de Rusia, en el frente de batalla, y entonces representa toda una búsqueda de aliados en lo que es esa zona de Asia, de Rusia, luego de la crisis del acuerdo que Rusia tenía con Europa. Es el giro hacia el este de Rusia, donde básicamente los aliados que busca son Corea del Norte y Vietnam. Así es, ¿no? Para tener en cuenta lo que sucede a nivel internacional con Rusia y bueno, esta gira Sí. que llevaba el presidente Putin por Corea del Norte. Ahora también, Fede, para consultarte y para hablar sobre la campaña electoral de Francia, ¿no? Estas legislativas, con una polarización después de lo que fueron las elecciones a nivel europeo. Bueno, sí, luego de lo que fueron estas elecciones, que fueron elecciones a parlamentarios europeos, lo que se vio es un estancamiento de las fuerzas del Sí. centro político y un avance de las llamadas nuevas derechas o Exacto. nacionalismos conservadores. Eso tuvo un particular impacto en algunos países gobernadas por estas alianzas del centro político. Tuvo un cierto impacto en España, tuvo un cierto impacto en Alemania, pero el mayor impacto lo tuvo en Francia, donde la fuerza política del presidente Macron quedó realmente muy disminuida en términos de apoyo electoral. Entonces, Macron decidió, en vez de aguantar un gobierno con una oposición cada vez más beligerante, cada vez más a la ofensiva, desgastando políticamente a su figura presidencial, convocar elecciones para intentar revalidar políticamente eh, su el liderazgo de su partido, porque en realidad no está en juego la presidencia, sino Claro. quien es el jefe de gobierno, que es una figura aparte en Francia, con la expectativa de poder lograr una nueva polarización donde la fuerza de Macron se constituyera como un gran espacio, lo que se llama un cordón sanitario, frente al avance de esta derecha nacionalista conservadora que protagoniza Marine Le Pen. Bueno, esa jugada, que se parece un poco a lo que hizo Pedro Sánchez el año pasado en España, Claro. no le estaría saliendo todo lo bien que Macron esperaba, porque las encuestas lo que están mostrando es más bien una polarización entre esta derecha emergente nacionalista conservadora de Marine Le Pen y un frente de izquierda que se armó, que ya venía teniendo importantes apoyos a nivel nacional, pero que ahora, al reunirse todas las fuerzas de centro y centro izquierda, pareciera ser que quiere, digamos, terciar también en este escenario. Entonces tenemos un escenario de 3/3 en Francia, que podría significar que si gana la derecha emergente, la derecha nacionalista, Macron sería presidente teniendo que convivir con Claro. un jefe o jefa de gobierno, que podría ser la propia Marine Le Pen, de derecha nacionalista. Si gana la izquierda, tendríamos a Macron conviviendo con un jefe de gobierno de orientación más hacia la izquierda. Claro. Y eso, bueno, obviamente tiene una serie de consecuencias muy grandes en el marco de que Francia es uno de los países centrales de Europa, está muy involucrada también en el conflicto entre Rusia y Ucrania, entonces esto va a ser determinante sobre cómo se va a configurar el escenario en Europa en lo que viene.
Si hablamos del avance de la derecha en Europa, también tenemos que hablar de la gira del presidente Milei, ¿no? El presidente Milei por Europa, que ha ido o ha visitado numerosos países, pero siempre teniendo en cuenta de que no son viajes, digamos, de Estado, sino que más bien son para ir a recibir algún premio, pero de alguna manera también se relaciona con estas ideas de derecha, ¿no, Federico? Bueno, sí, para intentar caracterizar un poco cuál es un análisis político de estas giras de Milei, porque muchas veces se habla de que, bueno, son premios a título personal y demás, cosa que es cierta, son instituciones que en realidad no tienen mucho prestigio académico, además, e incluso en algunos casos hay situaciones donde las instituciones que se anunciaron que le iban a entregar un premio luego se retractaron, como es el caso de la Fundación Claro. de la Libertad en Alemania, pero más allá de eso, la intervención que lleva adelante Milei con esta gira no es tanto en su condición, digamos, de jefe de Estado de la Argentina, sino de líder de lo que él considera una nueva expresión de este anarcocapitalismo a nivel internacional que busca aliados en estas nuevas derechas nacionalistas en Europa. Y particularmente los lugares donde él se presenta son aquellos países de Europa que están gobernados por la centroizquierda, Claro. de manera tal de ayudar a la polarización en ese país, mostrándose como aliado de las oposiciones de derecha nacionalista. Así fue que hizo su intervención en España, donde él ya mantiene esta polémica de prácticamente cada 15 días tiene un enfrentamiento verbal con el jefe de gobierno español, que eso le sirve a Milei para mostrarse confrontando con, entre comillas, el socialismo, y también en cierta medida le sirve al gobierno español porque se muestra como el que puede hacerle frente a esta avanzada de la ultraderecha. Lo mismo hizo en su paso por Alemania, donde también hay una derecha nacionalista emergente y un gobierno socialdemócrata a la defensiva, que es el caso de Olaf Scholz, y bueno, su última parada que vimos en el día de ayer, donde dio esta conferencia en la cual se hizo conocido por esta frase donde afirma que si las cosas le salen bien, le van a entregar nuevamente un premio Nobel de Economía a él y a su jefe de asesores. Pero bueno, políticamente, para entender el significado de esta gira, tiene que ver no tanto con su condición de jefe de Estado, es decir, obteniendo políticas exteriores con convenios con otros países para el desarrollo nacional, sino más que nada centrada en su figura como autopercibido líder de este pequeño grupo minoritario de derecha libertaria, en alianzas con los emergentes de esta derecha nacionalista europea, que cuando uno empieza a analizar qué tienen en común con lo que efectivamente Milei plantea, en realidad tiene muy poco en común, porque Milei tiene una mirada de destruir el Estado y estas son fuerzas nacionalistas que pretenden un Estado fuerte. Lo que tienen en común es la oposición a la supuesta izquierda y al socialismo, que se oponen tanto las derechas nacionalistas como Milei, que en realidad no tiene un socialismo acá enfrente en la Argentina, pero bueno, él se lo representa de esa manera, entonces va construyendo ese relato que le permite a él instalarse en el escenario internacional. Así es, como siempre, Fede, muy completo. Pueden seguirlos en la página web observatoriodelsurglobal.com y también en Instagram, Lau. Claro, los encontrás entonces como Observatorio del Sur Global. Ahí está. Entonces Observatorio del Sur Global en todas las redes sociales. Así es. Fede, bueno, te agradecemos por estos minutos y bueno, nos reencontramos la próxima semana con otro panorama global. Ahí está, lo escuchamos. Ay, me parece que no nos escucha. Pero bueno, ahí cerramos entonces. Les mandamos un saludo a Federico por eso. Así que bueno, nosotros continuamos hasta las 12 del mediodía en esto que es el Magazine Cerca Tuyo.